Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. La misión de Dios, mi misión. Lección número 11 para el sábado 16 de diciembre de 2023. Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Buenos días, amigos y hermanos, bienvenidos a Escuela Sabática Fácil. Como siempre, ¿verdad? Su servidor Néstor Salguera y nuestro hermano César Vargas. Así es. Bueno, César, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado esta semana? Gracias a Dios, bien. Gracias a Dios por habernos dado la oportunidad nuevamente de reunirnos, ¿verdad? Para hacer el repaso de esta lección, ya la número 11 de este trimestre, ya estamos por finalizar, y animándoles también a ustedes para que se unan a nuestro repaso, ¿verdad? Para que estudien su cartilla con tiempo y puedan estudiar con nosotros. Amén. La lección es la continuación, César, de la lección 10, ¿verdad? Dice que es la segunda parte, misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Bueno, pero antes de entrar al estudio quiero mandar unos saludos. Quiero saludar a Martín García, allá en Luciana. Martín, Dios te bendiga. También a doña Mabel, que Dios esté siempre, ¿verdad?, guiando y bendiciendo sus vidas. Y es muy importante, ¿verdad?, que siempre le dediquen tiempo a Dios. Ellos, César, están pendientes, ¿oíste?, de la programación. Siempre están ahí. Sí, saludos a Martín, ¿verdad? Tengo tiempo de no verlo. Sí, esperamos que esté con bien y sobre todo, pues, que siga las pisadas de nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces al repaso de esta lección número 11 y vamos a invitar a nuestro hermano César que nos lleve en oración. Entonces, César. Ok, oremos, hermanos. Y agradecemos, Señor, porque tu palabra dice que en esta tierra no sucede nada, a menos que sea tu voluntad. Queremos pedirte, Padre, conforme a tu promesa, que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. Que pongas en nosotros las palabras que debemos decir, de la manera que debemos decir, Señor, para que en todo seas tú honrado. Te pedimos también que bendiga a las personas que nos siguen, que están estudiando con nosotros, para que también tu Espíritu Santo les encamine, Señor, hacia un conocimiento más pleno hacia ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Bueno, recordemos que la lección anterior, César, se encerró, ¿verdad?, en el libro de Hechos, capítulo 17, hablando del apóstol Pablo cuando estaba en Atenas. Ahora, recordemos que esa lección era una muestra o una iniciativa que Dios tiene para que alcancemos a las personas que están fuera, por decir así, del territorio, ¿verdad?, donde el Señor nos ha puesto. Ahora, el apóstol Pablo hizo un gran trabajo, ¿verdad? Hizo un gran trabajo porque se acercó a esas personas, usó estrategias y métodos funcionales para poder llevar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Pero ahora, César, disculpa, viene hablando ahora, ya no es Pablo, sino que ahora es Jesús. Ahora aparece Jesús y hay una historia muy interesante ahí acerca de esta mujer cananea ahora, ¿verdad?, que era como de Sirio-Fenicia, de la región de Tiro y Sidón, la Sirio-Fenicia le llama el Marco, ¿verdad?, el escritor. Lo interesante de todo esto es que nos llama a nosotros a buscar a esas personas, independientemente de dónde vivan, de qué nacionalidad sean o qué puedan creer diferente a nosotros. La idea es que ellos puedan conocer el mensaje del Evangelio. Dice el texto para memorizar: entonces Jesús respondió: mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres, y su hija quedó sana desde esa hora. Amén. Qué lindo, ¿verdad?, cuando el Señor nos da una respuesta satisfactoria, ¿verdad?, que tú quieres escuchar eso. Pero hay algo importante que no lo vamos a ver ahora, pero es al final. La fe es muy importante, ¿verdad, César? Así es. En cada caso el Señor decía, bueno, que sea hecho conforme a tu fe. Así es. Así que bueno, vamos a ver lo importante de todo esto en la lección. Mira acá en la parte del sábado, dice que nosotros debemos trabajar en las ciudades porque las personas están en las ciudades. Aquí hay un dato que hasta el 2000,
50. 2018. Ajá, 2018. Hasta el 2018 dice que el 55% de la población vive en zonas urbanas y para el 2050 será el 68%. Estaba sacando algunos cálculos, viendo ahí en los datos. Dice que ahorita para el 2022 ya pasamos los 8.000 millones de personas. O sea que si hablamos del 55%, estamos hablando de 4.400 millones de personas viviendo en la ciudad. Por lo tanto, hemos de tomar el método de Jesús. Donde está la gente, tenemos que ir nosotros. No para unirnos en lo que ellos hacen, sino para llevar el mensaje de salvación ahí donde están. Entonces, en otras palabras, no tenemos opción. Tenemos que testificar de lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Claro. En la ciudad. Y utilizar, un pastor decía, bueno, si las personas están en Facebook, vamos a Facebook. Así es. Si están en TikTok, pues Hay que ir a TikTok. mandar a TikTok. Así es. No haciendo videos, sí, bueno, ¿verdad? No, de hecho que no, hay que hacer videos para mensajes, sobre Claro. todo es el mensaje. Dice, exaltar a Jesús, página 203. Mire esta cita que interesante, César. Dice, el hombre, pero me gustaría que noten cómo comienza. Dice, el hombre es propiedad de Dios. O sea, tenemos un dueño, ¿verdad? Dice, y los ángeles observan con intenso interés para ver cómo tratará el hombre con su semejante. Cuando las inteligencias celestiales ven a los que dicen ser hijos e hijas de Dios realizar esfuerzos semejantes a los de Cristo para ayudar a los errantes y manifiesta un espíritu tierno y compasivo por los arrepentidos y caídos, los ángeles se acercan más a ellos y les hacen recordar las palabras adecuadas para aliviar y elevar el alma. Hay ángeles santos en la senda de cada uno de nosotros. No debemos despreciar a ninguno de los pequeñitos de Dios. Qué lindo. Me gusta porque dice que nosotros cuando salimos a la obra del Señor y de la manera en que tratemos a nuestros semejantes, los ángeles están a nuestro lado. Los ángeles están ahí para reforzarnos. Y es importante eso porque no andamos solos en el campo. Y es importante porque dice ahí que nosotros somos propiedad de Dios. Claro, y no solamente nosotros. Debemos de recordar que todos somos comprados con la sangre de Jesús. Amén. ¿Verdad? Todos valemos igual. Yo le decía a los hermanos esta semana que pasó, cuando hablemos con las demás personas hay que hablar con cuidado, porque uno no sabe si está hablando con un verdadero hijo del Señor. Y a veces uno ni siquiera se lo imagina, y puede que, porque el Señor dice que tiene pueblo en todas las iglesias, y hay pueblo al que hay que traerlos, y tiene ovejas en otro redil, y entonces hemos de hablar con todos con respeto. La idea es mostrarle el mensaje así tan natural como lo tiene la Biblia, ¿verdad? Para que esa persona sea más bien edificada. Sí, es importante que nosotros mantengamos, como dice nuestro hermano César, sobre todo una relación constante con nuestro Dios. Porque Dios es el que nos va a llevar, ¿verdad?, a los lugares donde Él desea que lleguemos. Dice la lección para el día domingo 10 de diciembre, misión a regiones más alejadas. Me gusta la introducción del autor de esta lección. Dice, leemos que Jesús partió con sus discípulos de Genezaret y se retiró a la región de Tiro y Sidón. ¿Por qué los llevó desde Galilea hasta estos lugares paganos? Y ahora dice, los llevó, o mejor dicho, llevó a los discípulos en este viaje de estudio a la frontera de estas regiones extranjeras para que pudieran aprender in situ lo que no podían aprender tan fácilmente en Galilea. En otras palabras, César, cuando tú estudias, tú tienes teoría, pero también el maestro te lleva ¿a dónde? A la práctica, ¿verdad? Al campo, donde tienes que ejercer lo que has aprendido. Ahora, Jesús, me gusta Jesús, porque Jesús fue un misionero activo. Él no se quedaba en un solo punto. Él se iba, se movía, y lo vamos a ver más adelante como Mateo 9:35 lo relata. Jesús era activo en la obra misionera. Así es, mira, como decías, tenemos que ir al campo de trabajo, al campo de labor. Sin embargo, hay que recordar que en ese lugar necesitamos más depender de Dios, porque estamos de alguna manera expuestos. Y ahí se nos habla de varios textos, por lo menos Jueces 3, del 1 al 16, Primera Reyes 5, del 1 al 12, y Primera Reyes 11, del 1 al 6. ¿Qué dicen estos textos? Bueno, Jueces capítulo 3, versículos del 1 al 6,
hablan ahí de unos pueblos paganos, de los cananeos, y dice la Biblia que Dios los dejó para probar a Israel. Pero ¿qué pasó? Israel se mezcló con estos pueblos paganos. Tomaron hijas de ellos, se casaron. Se casaron y entonces la religión de ellos más bien dominó a los israelitas. Así es, parte, por eso los hermanos vivían. Si ustedes leen el libro de Jueces, israelitas caen, se levantan y se levantan y un vaivén, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo dice que no tenemos que unirnos en unos desiguales. Y ha escuchado frases que dicen: pastor, no se preocupe, yo lo convierto. Y eso es difícil. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en eso. Sí. En Segunda de Reyes, Primera de Reyes 5, del 1 al 12, hablamos ahí de la relación comercial que tenía Israel con los sidonios. Los sidonios, sí. Y entonces ellos, era una relación laboral, ¿verdad? Sí, comercial. Ellos trabajaban. Comercial, sí. Porque ellos trabajaban en madera y Salomón necesitaba la madera para la construcción del templo y para la construcción de las diferentes casas, y entonces ellos tenían esa relación. Sin embargo, ellos tenían que mandar trabajadores a ese lugar, y esos trabajadores allí encontraban sus parejas también y se relacionaban, y siempre venía, ¿verdad?, el mal hacia Jerusalén, hacia Israel. Sí, y me gusta lo que dice aquí. Dice: indudablemente los hebreos seguían recibiendo las influencias negativas del paganismo y la idolatría de sus socios comerciales. Así es. ¿Verdad? Y a veces es importante eso, César, porque fíjense que yo les voy a decir algo aquí. Nosotros trabajamos en el mercado. Y en el mercado tú vas a escuchar todo tipo de comentarios de doble sentido, comentarios vulgares, también comentarios educados, personas educadas, pero tenemos que tener cuidado de no mezclarnos. Yo trabajo ahí en el mercado y mucha gente no me respeta, porque yo no me mezclo con ese tipo de comentarios, ¿me entiendes? Y es importante eso, que nosotros podamos siempre mantenernos firmes, por decirlo así, en lo que estamos, porque tú no puedes, más bien necesitas atraer a las personas para convertirlas con la ayuda de Dios, para que ellas se conviertan al cristianismo. Así, pero recuerda que hay un hilo bastante finito, ¿verdad? Ahí, porque debes de relacionarte con las personas, claro. Debes mostrarte amistoso, ¿verdad? Para que las personas se acerquen a ti también, para que puedan entablar relaciones y les puedan llevar el mensaje. Pero también hay que tener cuidado de no pasar esa pequeña barrera y pasar, pues. Imagínate que hasta Salomón se casó con una de esas sidonias. Sí, porque dice ahí en Primera Reyes 11, 1 al 6, que hasta qué punto esa influencia llegó a ser negativa. El rey Salomón se casó con una princesa sidonia y que lo llevó por mal camino, y Salomón siguió hasta ahora a un Dios. Sí, y después se casó con un sinnúmero de señoras, y la Biblia dice que al final lo desviaron. Lo desviaron completamente de la oración. ¿Y cómo llegó Salomón? Que Salomón se casaba con una y le hacía un templo a su Dios. Y se casaba con una y le hacía su templo a su Dios. O sea que, ¿cómo estaba de cegado, por decir así, espiritualmente Salomón? O cómo corrompieron su corazón, y entonces él se desvió tras esos dioses paganos. Por eso es importante que tengamos en mente que nosotros no estamos en una burbuja, ¿verdad? No podemos confiar. Nos dice el apóstol Pablo: el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Es importante eso. Y en la parte de abajo dice: sin embargo, a pesar de su historia de paganismo e idolatría y de su influencia negativa sobre la nación elegida, Jesús llevó a sus discípulos a estos lugares. De esta manera los inició en la misión urbana transcultural, al confrontar sus prejuicios e intolerancia, y ejemplificó para sus seguidores la misión urbana integral a todas las culturas y naciones. Ahora dice el comentario: el misionero urbano adventista, hablando de nosotros hoy en día, se enfrenta a muchos desafíos, entre ellos las relaciones con la salud y el medio ambiente. Otros son el elevado costo de la vida, vivir en una ciudad, el racismo, la intolerancia, el nacionalismo y las restricciones de la libertad religiosa y de expresión. Sin embargo, a pesar de todos estos obstáculos, debemos trabajar en la ciudad. Mira lo que dice el discurso maestro de Jesucristo, página 38. Las palabras del Salvador indican que confió a sus seguidores una misión de alcance mundial.
En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio y el prejuicio divisor del nacionalismo egoísta. Enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó al hombre por encima del círculo limitado que le prescribía su propio egoísmo. Anuló toda frontera territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre vecinos y extranjeros, ni entre amigos y enemigos. Y esto nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo de labor. Es importante. Cristo vino a derrumbar, porque te acuerdas, César, en una ocasión Jesús llegó a un pozo donde estaba aquella mujer de Sicar y que llegó a sacar agua y le dijo ella: tú eres judío, ¿tú qué haces aquí? Sí, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús? No te preocupes, yo no tengo problema con los samaritanos, yo vengo a darte este mensaje. Y esta mujer lo agarró el mensaje, ¿verdad? Y es importante eso, que nosotros veamos cómo Jesús trabajó en favor, ¿verdad?, de la reconciliación entre todo hombre con Dios. Es que debemos de ver a las personas como lo que son, ¿no? Como candidatos al reino de los cielos, igual que nosotros, independientemente de la raza, del color, del idioma, que hay tantas cosas que pueden haber de la cultura. Todos necesitan escuchar ese mensaje para que puedan tomar la decisión, ¿verdad?, más importante de su vida, que es poder seguir a Jesús. Sí, vamos a ir al día lunes. Dice: en busca de las multitudes. A pesar de los desafíos externos e internos, Jesús nos extiende el llamado para su misión a las ciudades. Que Jesús dice que vivió en las ciudades y miró un montón de gente y dijo: la mies es mucha y los obreros son pocos. Así que rogad al Señor de la mies para que envíe obreros, le dijo la mies. Dice el comentario: Jesús sintió compasión por las multitudes como lo que se encuentra en las ciudades. Y ustedes recuerdan en Mateo 9:38, donde dice que Jesús lloró por Jerusalén, porque él fue desechado en Jerusalén, fue rechazado en Jerusalén. Y entonces, viendo Jerusalén en el año 70, cuando fue la destrucción, Jesús lo miró a través del tiempo y él lloró por Jerusalén. Jesús nos exhorta a que oremos para que nuestros motivos y nuestro corazón sean como los suyos. Sí, y es importante que nosotros podamos entender algo. Ahí hay una pregunta arriba, dice: ¿qué nos enseña esto acerca de la misión a las multitudes donde quiera que estén? Si nosotros leemos Mateo 9:35 al 38, dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de ellos, predicando, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Pero después dice que vio a las personas como ovejas que no tienen pastor. Y dice que Él se compadeció de ellas. Entonces, algo importante que nosotros tenemos que aprender es que debemos sentir la misma compasión que Cristo sintió por estas personas que estaban descarriadas, por llamarlo así. Es decir, que nosotros tenemos que hacer lo que dice el apóstol Pablo: que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, ¿verdad? Es importante eso. Ahora, dice ahí César, cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿de qué lugares geográficos procedía la gente? Si nosotros leemos Mateo, capítulo 4, versículos 23 al 25, dice lo siguiente: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y ahora dice, 25, y le siguió mucha gente ¿de dónde? De Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué gran fama la que tuvo Jesús. Pero yo quiero decirte algo, César. ¿Cuál es la fama que tenía Jesús? ¿Que era un buen predicador? ¿Que era un hombre que hablaba bien?
Sí, puede ser, pero la más grande era cómo él mostraba el carácter de su padre ante la gente. Porque la misión de Jesús fue venir a enseñarnos quién es Dios realmente. Y creo que lo que más le llamaba la atención a las personas era la manera en que él recibía a las personas sin distinción. Ajá, correcto. La Biblia dice en el libro de Juan que a quien él viene nadie no lo echa fuera. Amén. Y también Mateo 11:28 dice que vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Independientemente del lugar donde estén, del lugar donde vivan. El llamado es para todos nosotros, ¿verdad? Para que nos acerquemos al Señor. Sí. Y mira, fíjate que algo que me gusta aquí de este relato de Mateo 4 es que dice que había gente de Decápolis, había gente de Jerusalén, había gente de Galilea, pero faltaba una región, faltaba la región de Tiro y la de Sidón, que es la que vamos a ver más adelante. Y lo que me llama aquí la atención es que Jesús no iba a la huya, como decimos nosotros. Él tenía un programa de trabajo. Amén. Él iba a diferentes lugares, de manera que pudiera abarcar a toda la región y el evangelio podía ser difundido. Sí, fíjate que me gusta cómo el autor de la lección nos da nos amplía el texto que acabamos de leer. Dice aquí, las multitudes que seguían a Jesús provenían de Galilea. Dice, de las 10 ciudades, estado de Decápolis al este, de Jerusalén y de Judea al sur, además de Samaria. Y ahí está la pregunta, ¿qué región faltaba? Es la que tú estabas diciendo, pero dice que es una región costera. Aquí en Chinandega tenemos un lugar costero, ¿verdad? Corinto, ahí llegan los barcos, ahí están las embarcaciones, o sea, Tiro y Sidón era una área donde llegaban personas embarcadas y donde Jesús tenía que llegar. Ahora, yo quiero que notemos lo siguiente y lo vamos a ver adelante. César, Jesús nunca pasó un lugar por casualidad, ¿verdad? Él sabía que en ese lugar había una mujer esperándolo, ¿verdad? Y me gusta pensar así porque Jesús no va a llegar así de pronto, bueno, es que me lo encontré en el camino. No, Él sabe el momento, Él sabe el tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo de Dios es perfecto. Bueno, esa es la parte que sigue. Pero Sí. estaba imaginando también, por lo menos nosotros tenemos acá Corinto, y en Corinto tú puedes encontrar personas de diferentes nacionalidades, Así es. porque es una región costera, no es un puerto, y probablemente esta región de Tiro y Sidón igual. Entonces, al ir a ese lugar, aunque Jesús iba con nombres y apellidos de quién iba a visitar, porque Dios conoce el corazón de cada persona, ¿verdad? Y así lo dice la Biblia. También la idea era llevar el evangelio a todos esos lugares, a todas esas personas, de manera que cuando volvieran tal vez a su país de origen, posiblemente anduvieran visitando, ¿verdad?, el lugar, pudieran llevar el evangelio hasta esos lugares. Sí, me gusta esta cita, mira lo que dice aquí, en los lugares celestiales, página 34. Dice, hay una posibilidad de que el creyente en Cristo tenga una experiencia que será del todo suficiente para colocarlo en correcta relación con Dios. Cada promesa que está en el libro de Dios nos hace resaltar el ánimo de que podemos ser participantes de la naturaleza divina. Esta es la posibilidad de descansar en Dios, de creer en su palabra, de efectuar sus obras. Esa posibilidad vale más para nosotros que todas las riquezas del mundo. No hay nada en la tierra que podamos comparar con ella. Al aferrarnos al poder que es así colocado dentro de nuestro alcance, recibimos una esperanza tan poderosa que podemos descansar plenamente sobre las promesas de Dios. Y aferrándonos de las posibilidades que hay en Cristo, llegamos a ser los hijos y las hijas de Dios. Es decir, nosotros tenemos que aprender a tener una relación con Dios, tal que todo lo que hagamos, César, sea de dependencia de Dios, o sea, que dependamos de Dios. Dios quiere hacer en nosotros grandes cosas, pero Dios no nos va a obligar a nosotros a hacer eso. Necesitamos estar voluntariamente, ¿verdad? Es importante eso. Ok, vamos al día del martes en la región de Tiro y Sidón, ¿verdad? Sí. Ahí se relata una historia que es la que teníamos en la lectura bíblica en Mateo 15, del versículo 22 en adelante. La vamos a leer para las personas que no dominan este tema. Dice que ahí había una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole al Señor Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio.
Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socorre. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Fíjate que en este día el autor de la lección quiere llevarnos a nosotros a la profundidad de la nacionalidad, por decirlo, de esta mujer y de cómo se identifica. Si tú leíste ahorita Mateo 15, 22 al 28 y dice que era una mujer cananea. Y en Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30, dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era, dice, griega, y ahora dice, y sirofenicia, de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora dice Marcos que esta mujer era griega y que también era sirofenicia. Entonces vemos que lo que el autor quiere resaltar en esta lección es que Cristo va tan a fondo a las personas que no importa que sean judías, no importa que sean israelíes, Él va y las toma, porque son también creación de Él. Es importante que nosotros podamos ver esa parte. Y lo digo porque dice aquí, en la parte de abajo, observa la manera en que esta historia de Mateo 15 impactó, dice, a los destinarios originales, con sus antecedentes y su cosmovisión. La audiencia de Mateo consideraba que esta madre era una pagana despreciada. Esto proviene de la experiencia histórica del pueblo judío con los cananeos, un grupo que adoraba ídolos y cuyo estilo de vida y prácticas malvadas durante mucho tiempo habían sido un obstáculo para su nación. Ni siquiera los discípulos de Cristo consideraron la posibilidad de que esta mujer tuviera fe y formara parte del reino de Dios. Ahora, Mateo 7, la audiencia de Marcos 7, conformada por gentiles, tendría una respuesta diferente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Bueno, como la mujer es gentil, entonces ahora los que viven en el pueblo de Tiro y de Sidón vieron cómo Jesús no rechazó a esta mujer que no era parte del pueblo de Israel, que no era parte del pueblo judío. ¿Me estás entendiendo? Es decir, que ahora estas personas, cuando ven eso, dicen: este hombre no puede recibir a nosotros también, porque somos de aquí, ¿verdad? Ahora es importante que esta mujer, dice el apóstol, Mateo, que era pagana. Probablemente nunca había ido al templo de Jerusalén en ese entonces. Podemos decir que tal vez era una persona que nunca había ido a la iglesia, ¿verdad? Ni siquiera sabíamos de dónde era. Sin embargo, Jesús sí la sabía, Jesús conocía su situación. Jesús conocía que esta mujer, aunque tal vez nunca había ido a un templo adventista, por así decirlo, ella amaba a Dios de corazón y creía en Él, ¿verdad? Y lo que me gusta acá es que Jesús no le reclama ni le reprocha nada de su vida religiosa que pudo haber tenido antes de este encuentro, sino que ve la necesidad, solo que hace una pequeña prueba, no tanto para ella, sino para los mismos discípulos. La lección era para los discípulos. Quería mostrarle a los discípulos eso. Y ella pues tuvo su recompensa por la fe en Cristo Jesús. Así que esto nos muestra a nosotros que no debemos juzgar a las personas independientemente. A veces nosotros vemos unas personas que pueden ser muy religiosas o muy idólatras, por así llamarlo, y tal vez son más consagradas, por así decirlo, o tienen más amor hacia Dios que nosotros mismos, que decimos tener la verdad. Sí. Y es lo que pasó con los discípulos. Mira lo que dice acá en la parte de abajo del día martes. Dice ahí, decía a toda la gente: Cristo no respondió inmediatamente a la petición de esa mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habían recibido los judíos, por eso es que la trató así Jesús.
Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos trataban un caso tal, evidenciando en su recepción de la mujer y la manera compasiva en que quería que ellos tratasen una angustia tal, según lo manifestó en la subsiguiente concesión de lo que ella pedía, ¿no? Es así. Jesús quería demostrarle a los discípulos lo feo que ellos trataban a las demás personas, y ahora mostrarle, por otra parte, cómo debían portarse con los demás cuando le concedió tanto. Sí, porque, bueno, veremos en la siguiente lección, en el día miércoles, lo que los discípulos le dijeron a Jesús. Pero noten lo que dice el deseo de toda la gente, página 365. Mira lo que dice César. Conocía Cristo la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Ayudándola en su aflicción, él podía dar una representación viva de la lección que quería enseñar. Para esto había traído a sus discípulos. Deseaba que ellos viviesen la ignorancia existente en las ciudades y aldeas cercanas a la tierra de Israel. Es decir, Jesús sabe por la situación en la que nosotros estamos pasando, conoce lo que estamos pasando, pero Él a veces nos pone en una situación donde tenemos que ejercer más fe. Jesús nos coloca en una situación para ver hasta dónde llega nuestra fe. Primero no le responde, después le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después por último le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perdidos. Y la mujer dice, con toda fe, pero si los perros hasta de la migaja que caen de la mesa de sus amos comen, y ellos de eso comen. Tu fe es grande, ¿verdad? Bueno, mira, es importante eso. La verdad es que si fuéramos sido nosotros, tal vez nos hubiéramos retirado en la primera. Sin embargo, cuando uno tiene fe en Dios, tiene que ser persistente, ¿no? Sabiendo que si no lo contestaría en el momento, por alguna razón será. Ahora, Jesús sabía que esta mujer era capaz de pasar esa prueba también, porque la Biblia dice que Dios no nos da una prueba que no la podamos pasar, y junto con la prueba también nos da la salida. Así que esta mujer, Dios le probó a los hermanos discípulos que a veces hay personas todavía con más fe que aún en el mismo pueblo que había sido tan bendecido con la presencia de Dios. Y lo bonito de todo esto es cómo Dios conoce a cada persona y que Dios escucha a cada corazón independientemente del lugar donde esté, o de la religión o de la denominación que pertenezca, que esté existiendo, correcto. Que recuerden que Jesús no inventó tantas cosas, ¿verdad? Jesús solo tiene una iglesia y es la que va a venir a traer. Así que les invitamos a ustedes también, hermanos, para que usted pueda hacer su petición. Usted no necesita que alguien ore por usted. Oramos nosotros, es buena la oración intercesora. Sin embargo, usted tiene que ir de corazón ante Dios y hablarle directamente de lo que siente. Y Jesús, al igual que esta mujer sirofenicia, pues se va a ubicar en el lugar justo para poder encontrarlo también. Sí, porque Jesús no va a despreciar a nadie que esté, ¿verdad?, interesado en conocer al Señor. Sí. Dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dice el día miércoles 13 de diciembre, despídela. Esta fue la respuesta de los misioneros futuros que iban a llevar el evangelio a toda la tierra. Imagínate la respuesta de los futuros misioneros, de los representantes de Cristo. Dice, de la crema innata de la iglesia. Dice, despiden. Qué lindas palabras. Está haciendo mucha bulla ahí atrás. Dice, me voy a mandar para su casa. Sí. Es que a veces nosotros, hermanos, miras, nos ponemos tan duros, ¿verdad? Y es que mira, Néstor, cuando tú tienes que comer en tu casa, tienes suficiente de comer en tu casa, te das el lujo de hasta elegir si quieres o no esa comida. Cuando tú no tienes nada, el arrocito y los pirolitos que te llegan son de mucha estima. Los discípulos estaban bien, andaban con Jesús, ellos eran la nación elegida hasta entonces. Ellos tenían a Jesús a su lado y podían pedir lo que querían, tenían, por decir, abundancia. Y se olvidaron que hay personas que viven en dificultades, ¿no? Que no tienen los mismos privilegios que ellos. Y entonces dijeron, bueno, mandarle casi mucho escándalo para atrás. Pero ¿por qué se debe esto? Había, dice ahí en el comentario, algunas razones, y es que el nacionalismo, dice, el orgullo y los prejuicios
cegaban al pueblo de Dios ante las oportunidades de ver a los más cercanos que anhelaban la esperanza predicha por la profecía del primer advenimiento. Hoy en día, en las ciudades hay muchos grupos poblacionales con los que Jesucristo quiere que su pueblo comparta la bendita esperanza del segundo advenimiento. Así como a Jesús no le importó cuál era la nacionalidad, la raza de ellos, tampoco debería importarnos a nosotros. Así es. Tenemos que ver a las personas, como tú dijiste, como candidatos al reino de los cielos. Sea de donde sea, venga de donde venga, todos son. Ahora, el problema es que nos creamos nosotros, ¿verdad? Como dicen, la gran cosa, porque eso pasa. Los discípulos se sentían, como tú decías, la crema innata. Ellos decían, nosotros vamos a elegir o a decidir quién se salva y quién no, ¿verdad? Y ese es el error a veces que tenemos en la iglesia, o que tenemos nosotros como representantes de Cristo. Nos sentimos y decimos, no voy a visitar a este hermano, es que este hermano ya ha a visitar muchas veces y creo que ya, no que se pierda. Cuando tu pensamiento debe ser insistir para que esta persona pueda reflexionar, ¿verdad? Y el Espíritu Santo pueda trabajar en su vida, porque nosotros hemos sido llamados a presentar un mensaje, no a convencer a nadie, ¿verdad? Ni a discutir con nadie, porque recuerda que de pronto nos encontramos con hermanos que son de diferentes denominaciones y ya vamos nosotros como prejuiciados, ¿no? ¿Y qué le vamos a presentar para convencer a estas personas? Y no se trata de eso, sino de compartir la palabra del Señor, la bendita esperanza del pronto advenimiento de Jesús. Y la idea es edificar, ¿no? Edificar, independientemente de qué religión sea. Claro, si no cree en Jesús, pues llevarlo a ese conocimiento, pero que estar luchando o estar peleando, eso sea lo que menos pensemos, ¿no? Sino en redimir a estas personas. Fíjate que ahí la historia, te narra la historia de Cornelio, de Cornelio y Pedro. De Pedro y Cornelio, que lo miramos creo que era hace poco en una de las lecciones pasadas anteriores, sí. Y acá viene a colación, porque Pedro necesitaba quitarse ese espíritu de nacionalismo que le llaman, porque a ellos les parecía que por ser de Israel estaban salvos. Y Jesús les demostró con Cornelio que hay personas que ni idea tienen ellos, pero que están más cercanos con Dios. Y otra cosa que también, cuando tú lees Lucas capítulo 4, versículos 25 al 27, Jesús está hablando con el pueblo judío y le dice, miren, no se crean la gran cosa, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando hubo aquella sequía en el tiempo de Elías, había muchas viudas, y a ninguna de ellas le fue enviado Elías, sino a una que estaba de a la viuda de Sarepta, que era pagana, que ustedes ni idea tenían, pero ella conocía muy bien a Dios, Dios la conocía a ella. Había un montón de leprosos, le dice Jesús, en Jerusalén, y a ninguno fue enviado, sino a Naamán. ¿Okay? O sea, Dios no anda viendo que si sos adventista o no sos adventista, ¿verdad? Si tú crees en Dios, si tú esperas la segunda venida, si tú confías en Dios, crees en Jesucristo, eres parte del pueblo de Dios, independientemente de qué religión sea o de qué nacionalidad sea. Ahora, recordemos que nosotros tenemos que comprender que Dios lo que busca es lo que hay en tu corazón. Él ve tu corazón. Él no ve tu exterior, Él es el corazón. Tú puedes estar donde quieras, pero si tú eres sincero de corazón, el Señor te va a traer, el Señor te va a buscar, el Señor te va a ayudar. Y esto pasó aquí con Cornelio. Cornelio era un hombre que era gentil, y fíjate cómo dice aquí César, me gusta la introducción que da. Dice, mientras esperaba el almuerzo, Pedro tuvo una visión de un buffet en la azotea, con el mantel lleno de animales y aves inmundas. Dice, 3 veces se le indicó en esta visión que se levantara y comiera. Ahora, Dios utilizó estas visiones para confrontar, dice, el orgullo religioso de Pedro y su intolerancia hacia los gentiles. Es decir, Pedro estaba cegado y cerrado, César, en que el evangelio no podía salir de los judíos, no podía salir de allí, que los que están alrededor, los demás pueblos,
salado, no había salvación, ¿verdad? Mira, recuerda que él mismo lo confesó en el capítulo 10, dice, ustedes saben que para nosotros los judíos es cosa, ¿cómo le llamaban? Impura. Cosa impura relacionarnos con ustedes, es abominación, Es abominación. algo terrible para ellos. Sin embargo, Dios le demostró de esa manera, no que había limpiado los alimentos como muchas veces se cree, porque Jesús no vino a morir para que usted se coma el animal que no está permitido comer. Jesús vino para limpiar la raza humana, para darnos el mensaje a todos, para que todo aquel que le crea, dice la Biblia, alcance salvación y vida eterna. Ahora, fíjate que es interesante que Pedro, que se creía lo mejorcito, hay muchas cosas que decir de Pedro, ¿no? Sí. En cuanto a su ministerio, incluso después del Pentecostés, allá en el libro de Gálatas capítulo 2, se registra que Pedro, cuando estaba con los judíos, se comportaba de una manera, cuando estaba con los gentiles se comportaba de otra manera. Y después, cuando llegaban los hermanos incluso a Bernabé, se lo llevaron en ese grupo. Cuando estaba con los gentiles, él estaba tranquilo. Llegaban los judíos, se hacía como que no los conocía. Y Pablo lo tuvo que regañar. Sí, Pablo le llamó la atención y como Pablo lo relata en Gálatas, y le dijo que se pusiera de una sola vez de acuerdo en lo que iba a hacer, porque y Pablo le dice, eres un hipócrita por lo que estás haciendo. El gran apóstol Pedro, sí, que tenía que aprender. Al final, pues parece que sí lo entendió cuando escribió la carta. Fíjate que aquí Pedro, cuando ya se le dice de que el lienzo que había tenido y que Dios le da la visión y es explicada, dice, Pedro finalmente comprendió esta verdad. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, en verdad veo que Dios no hace acepción de personas, sino que acepta al que es fiel y obra rectamente de cualquier nación que sea. César, y quiero hacer una pausa aquí, un paréntesis. Muchas personas no entienden estos versículos. Muchas personas piensan que podemos comer de todo animal que esté porque Dios ya nos bendiga, ¿verdad? Y es importante que nosotros podamos señalar esto. Esta es una visión que tiene que ver con la relación, ¿verdad?, hacia los gentiles, no hacia lo que podemos comer y no comer, porque hay muchas personas que dicen, en el capítulo 10 de Hechos, Dios dice que podemos comer de todo, cuzuco, conejo, cerdo, culebra, qué sé yo, comamos de todo, dice, pero no es eso. Es una ilustración, ¿verdad?, que el Señor usa para que Pedro pueda darse cuenta de que hay que alcanzar a los gentiles, ¿verdad? Bueno, la mismo texto explica, ¿no? Donde Pedro reconoce eso y dice acá en el versículo 28, por lo menos para esto, y le dijo, vosotros sabéis cómo abominable para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, que es lo que estaba diciendo en la visión. Luego los discípulos lo llamaron también porque ellos tenían la misma idea, y entonces ahora Pedro es el encargado de aclararle a los demás discípulos lo que había pasado, le cuenta la visión, y en el versículo 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Amén. Dice versículo 44 al 46, y mientras aún hablaba Pedro, estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todo lo que hay en el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque le veían hablar en lengua. Dios quería quitar ese prejuicio de los hermanos judíos hacia los gentiles. Sí, es importante. Bueno, y con esta reseña, ¿verdad?, volvemos a la historia de la mujer cananea, donde Jesús nos enseña esta gran lección. Cuando Jesús llega, ¿verdad?, a la región de Tiro y de Sidón, podemos observar que Jesús hace una interacción, ¿cómo es la palabra? Una interacción con la madre. Y hay una pregunta, ¿qué lecciones aprendieron los discípulos en este viaje de estudio relacionadas también con la misión de Pedro? ¿Cómo podemos aplicarla a nuestra vida hoy y al llamado de Cristo a su misión del tiempo del fin en las ciudades?
Porque también tenemos que entender que hay prejuicios que nos impiden, ¿verdad? Hay prejuicios que nos impiden ver las necesidades de los urbanistas. ¿Qué oportunidades nos ha brindado Dios en las ciudades para ampliar nuestra comprensión de la misión y abordar exhaustivamente nuestro fanatismo, nacionalismo y orgullo espiritual? Yo creo que lo que tú decías, si la gente está en Facebook, vamos a Facebook. Si la gente está en TikTok, vamos a TikTok. Si la gente está en YouTube, vamos a YouTube. Lo importante es que no nos quedemos sin hacer nada, porque el problema es que estar en un solo punto, atrofiados, ¿verdad?, sin movernos, no vamos a hacer nada, no vamos a ganar nada. Y la misión es alcanzar a la parte mayor que se pueda de las personas. Así, y tratarlos de la manera que también a nosotros nos gustaría que nos trataran. Es importante eso. A veces nosotros, por lo menos cuando queremos llamar la atención a alguien, somos directos y delante de quien sea, le decimos las cosas, y uno dice la verdad que duele. Pero cuando se trata de nuestro caso, queremos que nadie se dé cuenta y que la persona me lo diga de la manera más que me duela menos, ¿no? Sí. Entonces no podemos ser así. Si yo quiero que me traten bien, si yo quiero que cuando me llamen la atención lo hagan con amor, también debo hacer lo mismo, ¿no? Y bueno, mira, por mucho que uno aprenda, por mucho que uno sepa, siempre te equivocas, eres humano. De lo contrario no estaría acá. César, yo quiero compartir algo contigo y con todas las personas que nos están viendo. Quiero decirles que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una iglesia que trabaja sin importar o sin ver de qué denominación es tal persona. Nosotros hemos comprendido que este evangelio es llevado a todas las naciones, lengua, pueblo, a todas las personas. Y cuando nosotros nos acercamos a un católico, cuando nos acercamos a un pentecostal, nos acercamos a un testigo de Jehová, nosotros lo hacemos siempre con la intención de presentar un mensaje y no de querer cambiarlos a ellos que se digan para nosotros, sino de que ellos puedan estar confiando en que lo que presentamos es a Jesucristo, ¿verdad? Y fíjate que yo digo esto y quiero, no voy a decir el nombre de la denominación, pero hay denominación de iglesia, César, que si tú no perteneces a esa iglesia, no te pueden apoyar, no te visitan, no van por ti. Y yo digo que uno no debería de ser así. Uno debería de quitarse esa idea de que porque es adventista no voy, que porque es católico no voy. Al contrario, hay que ir, porque no lo vamos a ver por una religión, sino porque es tu prójimo, que es lo que venimos hablando, es tu prójimo, es tu semejante, ¿verdad? Así es, y es interesante, nosotros hemos visitado personas de diferentes denominaciones. Y lo que pensamos nosotros es en que esta persona alcance salvación, llevarlo a Jesús en el momento tal vez incluso de su muerte, porque hay personas que hemos visitado ya en los últimos días, y lejos de hablar de cualquier situación o discrepancia, lo que queremos enfatizar en ellos es que hay salvación en Jesús, que todavía puede pedir perdón, que todavía su nombre puede ser inscrito en el libro de la vida y gozar de una vida más larga. Porque lo importante es poder llevar a estas personas a Jesús para que tengan vida eterna. Para lo demás, pues Dios hará su obra en cada momento. Es que así es, miren, nosotros no vamos a llegar a un lugar y muchas personas se quedan mirados de cómo nosotros trabajamos porque reconocen. Nosotros no llegamos a un lugar y mira, este es el día del Señor, es que los mandamientos están, no, nosotros llegamos, presentamos a Jesús, les hablamos de la salvación, que es lo importante, y si al final ellos deciden conocer la doctrina adventista, entonces nosotros estamos dispuestos a dar un estudio, ¿verdad? Pero lo importante es que ellos hagan un compromiso con Dios. Es muy importante, ¿verdad? Muchas personas nosotros hemos visitado y se han bautizado en otras iglesias, ¿verdad? Y lo importante es que están perseverando en esa iglesia, pues, y están perseverando en su fe, que es lo más importante. Sí, porque a veces hasta nosotros mismos nos podemos sectorizar, ¿no? Como nos toca el camino a Cristo y le toca allá al Calvario, entonces yo no voy allá porque aquí el región le toca a ellos. Correcto. O a veces hermanos se molestan si tú le vas a predicar a alguien en su sector. Y no se trata de eso, se trata de alcanzar a las personas de cualquier
cualquier lugar que se llame así. Mira cómo termina el día miércoles. Dice, Jesús tuvo paciencia para enseñar a sus discípulos que aún no comprendían plenamente que el gran plan de la salvación de Dios es para toda la familia humana. No solo para una nación, no solo para un grupo étnico determinado. El Espíritu Santo puede ayudarnos a superar nuestros prejuicios y favoritismos para llevar a cabo nuestra misión en la ciudad. A veces creo que los que actuamos en trabajo somos nosotros mismos, los que decimos ser el pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Porque acuérdate de Jonás. Jonás no quería predicar, esa era su tarea, trabajaba para Dios y no la quiso hacer. Dios se enojó cuando Dios tuvo misericordia de las personas, pero Dios tuvo más misericordia, creo, de él, ¿verdad? Porque Dios hasta se puso a lidiar con él, a platicar con él. Y eso pasó también con los discípulos. Dios trabajó mucho con ellos para llegarlos a hacer lo que fueron. Pero gracias a Dios porque no nos corta y nos tiene paciencia, como dice ahí, sigue luchando con nosotros para que nosotros vayamos a hacer la obra que deberíamos de considerarla un honor hacerlo en esta tierra. Y que debe ser nuestra prioridad también, porque predicar el Evangelio es nuestra responsabilidad. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, es urgente que nosotros podamos predicar el Evangelio. Y acuérdate que la vez pasada la lección decía que si la iglesia no trabaja no está haciendo nada. No está haciendo para nada. Y seríamos como la sal que pierde su sabor, solo para botarla. Aquí bueno, vamos a entrar el día jueves, ¿verdad? Día jueves, y en una pregunta, dice fe en la tierra. Y esto viene, César, de la historia de Lucas capítulo 18, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando Jesús habló acerca de una parábola? Ajá. Creo que era la parábola de la viuda y el juez, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga, dijo él, hizo la pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Será que sí? Bueno, yo creo que sí, porque la Biblia dice que la gran multitud que salió estará en la gran tribulación. Así que, hablando de esa pregunta, dice que Jesús busca, dice acá el relato, la fe que brilla incluso en medio de la oscuridad. Es interesante que los relatos más grandes de fe están fuera del pueblo de Dios. Sí, porque por lo menos en Mateo 8:10 dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel le ha hallado tanta fe, hablando del centurión, ¿te acuerdas que llegó? De él estaba hablando. Y en Mateo 9:2 dice, y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Estos son del paralítico que vendieron por el techo, ¿te acuerdas? Que vimos esta lección, también vio la fe de ellos. Y en Mateo 20, 29 al 34, al salir ellos de Jericó les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Ahora, podemos ver más relatos acerca de la fe, ¿verdad? Y podemos ver que es importante que nosotros entendamos que sin fe, como dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Mira qué interesante, las personas que vivían fuera, las personas que, como te decía, según nosotros como humanos no tenían ningún conocimiento, son las que anhelaban más a Jesús. Y valga mencionar acá que muchos de ellos conocieron a Jesús por personas que eran sus vecinos y le presentaron a Jesús, o en la manera en que ellos vivían, le presentaron a Jesús, de manera que estas personas, aunque no habían visto a Jesús, ellos creían ya y se acercaron por fe a ellos. Y es diferente, mira los relatos de ciertas expresiones que hizo Jesús, por lo menos acá dice el relato, que cuando Jesús estaba en Nazaret dice, cuando él hablaba, él decía, hombre de poca fe,
con sus discípulos. Sí. Y eso fue un factor, dice, que limitó el ministerio de Cristo en su mismo pueblo, que debía tener más fe. Hombres de poca fe, Mateo 6:38, Mateo 8:26, Mateo 14:31 y Mateo 16:8. En Mateo 7:17 Jesús dice: generación incrédula y perversa, hablando del mismo pueblo, que debía ser el que debía tener la fe más grande. Dice acá la parte de abajo del pueblo. Una lección que podemos aplicar en la actualidad es que la fe se encuentra en lugares inesperados, en las ciudades, entre extranjeros, entre paganos y entre personas con religiones diferentes. Con humildad debemos ir a las ciudades, como lo hizo Jesús, buscando aquello que cuando se les presente la verdad, responderán con una fe salvífica en Jesús. Y por cierto, ahí están afuera esperando para que les vayamos a llamar. Es importante que nosotros le pidamos la dirección al Espíritu Santo para que nos lleve a esas personas. A veces nosotros cuando salimos a predicar a la hora misionera, siempre oramos y le decimos: Señor, guíanos, llévanos. Y el Señor se saca unos lleva, ¿verdad?, donde esas personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios y que están dispuestas a aceptar una oración, porque hemos tenido casos que hay personas que nos han rechazado una oración, nos han dicho que no quieren escuchar la palabra, pues, pero no podemos nosotros, ¿verdad?, juzgarla ni nada, pero es importante que el Espíritu Santo sea quien dirija nuestros pasos, ¿verdad? Así es, así como Jesús se posicionaba en los lugares estratégicos para encontrarse con las personas, también puede guiarnos a nosotros a encontrarlas, llevarles el mensaje de salvación, y debemos orar para hacer esos instrumentos que utilice Dios para terminar su obra en esta tierra. Dice aquí en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, páginas 90 y 91, dice: quienes desean investigar la verdad necesitan que se les enseñe a estudiar con diligencia la palabra de Dios. Alguien debe ayudarnos a construir sobre firme fundamento en este momento crítico de su experiencia religiosa. Es muy importante que obreros bíblicos dirigidos con sabiduría les ayuden a comprender los tesoros de la palabra de Dios. Leyendo esta cita, César, me acuerdo de aquel eunuco que iba en aquel carro, ¿te acuerdas? ¿Quién lo llevó a él? ¿A Felipe? El Espíritu Santo lo llevó a Felipe. ¿Y qué preguntó Felipe? ¿Qué lees? ¿Qué entiendes? ¿Verdad? Y entonces, leyendo Isaías, pero no sé, que vino, que le iban a azotar y que llegó como al matadero, como oveja, que no abrió su boca. Y entonces, ¿qué hizo Felipe? Le dio el estudio, y entonces dice el hombre: bueno, entonces esto es lo que buscaba. ¿Y qué hay? Tienes que bautizar. Y aquí hay agua, ¿qué me impide? ¿Qué le dijo Felipe? Si tú crees en Jesús, yo creo. Se fueron al río ahí. Entonces, esta cita nos enseña de que nosotros tenemos que pedir primeramente la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, para que Él nos lleve a esas personas, como tú decías, que están allá afuera con fe, con necesidad, con anhelo de que alguien les hable de la bendita esperanza que es Cristo Jesús. Así es, recuerden que nuestra punta de lanza es Jesús. Amén. El mensaje de salvación. Eso lo dice el primer ángel de Apocalipsis 14:6, perdón. Y el resto pues será después. Hay que presentar la verdad del sábado, sí, hay que presentarlo, pero desde la perspectiva de Jesús. Hay que presentar el juicio, sí, pero también Jesús delante, porque Él es nuestro intercesor. Y entonces, hermanos, tal vez hay personas que pueden pertenecer a diferentes denominaciones, pero no conocen a Jesús de la manera en que deberían de conocerlo, o tienen otra perspectiva, digamos, del Evangelio. De Jesús, que nosotros también conocemos, y es lo que debemos de compartir. Y entonces todo tendrá, como le dicen, todo tendrá sentido, ¿verdad?, para estas personas. Te leo la parte del viernes porque está muy interesante, el deseo de toda la gente. Dice: entre aquellos a quienes los judíos llamaban gentiles, habían hombres que se entendían mejor que los maestros de Israel las profecías bíblicas concernientes a la venida del Mesías. Algunos lo esperaban como libertador del pecado. Los filósofos se esforzaban para estudiar el misterio de la economía hebraica, pero, dice, el fanatismo de los judíos estorbaba la difusión de la luz. El Señor, el poderoso Salvador, ha muerto por esta alma.
Él puede despertarla de la indiferencia, puede despertar simpatía, puede enternecer el corazón, puede revelarle al alma la belleza y el poder de la verdad. El maestro obrero es Dios y no el hombre finito. Sin embargo, Él llama a los hombres para que sean los agentes por medio de los cuales puede impartir la luz a los que están en tinieblas. Dios tiene joyas en todas las iglesias y no nos corresponde a nosotros hacer una denuncia radical del mundo religioso profeso, sino con humildad y amor presentar a todos la verdad tal como es en Jesús. Que los hombres vean la piedad y la devoción, que contemplen la semejanza de Cristo en el carácter y serán atraídos a la verdad. Deben exaltar a Jesús, el Redentor del mundo. Deben sostener la palabra de vida, dice Emmanuel en la Reviva Herald, el 17 de enero de 1893. Y como decimos, hay un gran trabajo por hacer. Así es. ¿Verdad? Pero Jesús dice que hay que orar a Dios para que envíe cosas, Obreros a su vida. Miren, yo quiero decirles aquí, hay muchas personas que están en la iglesia solamente de turista. ¿Sí? Dejen de andar turisteando en la iglesia. Hay que ponerse a trabajar porque hemos sido llamados a la predicación del Evangelio. ¿Quiénes son los que tienen que predicar? Todo miembro involucrado. Todo aquel que ha conocido a Cristo tiene la responsabilidad de compartir ese mensaje de salvación, ¿verdad? Así es, todo dice un dicho que el que no ayuda que no estorbe. Y aunque parezca duro, es lo que pasa, hermano. Jesús mismo lo dijo: si no estás conmigo, estás contra mí. Así es. ¿Verdad? Si no estás trabajando, se estás haciendo en contra. Así que, hermano, yo creo que nosotros mismos debemos de despertar esta situación que hemos vivido y ponernos las pilas, como decimos los nicaragüenses, y tomar ¿cómo le llaman? El toro por los cuernos. Algo así. Dice, pongámonos las 2:20, despertémonos. Así es. Bueno, gracias por estar con nosotros en este repaso. Recuerden la lección próximo, que es para el 23 de diciembre de este año 2023, y tiene como título, César, Esther y Mardoqueo, una interesante historia. esa historia es muy buena. Sí. Y quiero decirte que esa historia, César, tiene que ver con el tiempo del fin ahora, ¿verdad? Muy importante, así que no se la pierdan, que va a estar muy buena. Vamos a tratar, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, de estudiarla lo mejor que se pueda para que ustedes puedan entenderla con facilidad en escuela sabática fácil. Así que no se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir este mensaje. Sigamos buscando de Dios, sigamos entregando nuestras vidas a Dios, que Él sabe mejor, o mejor dicho, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Dice Él que Él tiene pensamientos de paz. ¿Verdad, César? Así es. Así que entonces vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias por la bendición que nos has dado de poder compartir con nuestros amigos y hermanos este repaso de escuela sabática, Señor. Lección 11. Gracias porque tu Espíritu Santo nos ha dado la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Señor. Y ahora te pedimos, oh Dios, que nos uses. Ayúdanos para que podamos predicar este evangelio del reino, que podamos anunciar por donde vayamos, por donde estemos, que tú vienes pronto, Señor. Llévanos a esas personas que están sedientas ahora de la palabra de Dios. Querido Dios, te pido por las personas que nos están viendo ahora, si están enfermas, oh Dios, que tú seas el médico por excelencia. Si están pasando por momentos de dificultad, puede ser económico, puede ser de rebeldía, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando bendición y sanidad a Dios. Padre, gracias te damos porque tú eres nuestro Dios y porque también tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias por Jesús y gracias por el Espíritu Santo que ahora se mueve en este sistema, Señor, en la tierra, Señor. Gracias porque el Espíritu Santo todavía está con nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Así es, y nos esperamos en la próxima lección, la número 12. Dios les bendiga. Amén.